¿Ya? Pero aquí hay un tema fundamental que tiene que ver con el hecho de poder comprender cómo nosotros nos manejamos entre ciertos parámetros y pasamos a otro parámetro. Y esa forma de aprender se divide, por lo menos académicamente, en dos áreas: la pedagogía y la andragogía. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos áreas? Pedagogía y Pedagogía andragogía. y andragogía. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y andragogía? La pedagogía tiene que ver en la forma y en los elementos cómo aprenden los niños. Y la andragogía tiene que ver en la forma en cómo aprenden los adultos. Por lo tanto, la pedagogía y la andragogía es muy distinta porque simplemente se centra, ya vimos, en la necesidad de la persona. Pero ahora fíjense, la andragogía se centra en el interés de la persona. Voy a poner un ejemplo sencillo, simple. Si bien es cierto, a mí me gusta leer libros, siempre que yo leo un libro jamás lo voy a leer completo porque solamente voy a leer los capítulos que me... Me interesa. Por lo tanto, andragógicamente, ¿cómo yo voy aprendiendo? En el área de interés, ¿ya? No voy a centrarme muchas veces o no voy a estar, por ejemplo, en un 58 minutos escuchando a un pastor, sino que simplemente lo que yo escucho a ese pastor tiene que ver con el área de interés. Por ejemplo, me gusta mucho el área de liderazgo, me gusta mucho el área de un liderazgo transformacional, que es el área que estudié y que me gusta desarrollar. Por lo tanto, como viene a mí esos feedback que yo provoco muchas veces con los libros, tiene que ver específicamente con el área que a mí me interesa. O soy mucho de las frases. Por ejemplo, frases que me gustan. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alfred Toffler, un gran filósofo del siglo XXI, señaló la siguiente frase: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Esa es una frase que a mí me marcó. ¿Por qué razón? Porque cuando yo voy muchas veces a la Biblia, me voy dando cuenta que esa frase de aprender, desaprender y reaprender simplemente se centra en la vida de qué personaje bíblico. ¿De quién? A ver. De Pablo. Puede Jesús. ser Pablo, muy bien, de Jesús, pero Jesús era nuestro maestro de los Pero maestros. del hombre. Pero yo me inclino más por Moisés. Moisés aprendió lo de Egipto, tuvo que irse al desierto para desaprender y pasó 40 años aprendiendo a caminar con Dios. Por lo tanto, ese concepto incluso Elena G. White lo describe en el libro Patriarca y Profeta, en la historia de Moisés. Moisés tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en Egipto y reaprender lo que Dios le enseñaba. Ella dice, en el desierto, aprendiendo a aprender específicamente de él. Por lo tanto, nosotros entendemos perfectamente que muchas veces en la zona de aprendizaje vemos tres cosas: que existe una necesidad, vayan anotando, una necesidad que todo ser humano tenemos. La segunda idea del maestro Escolar es que tiene que saber aprender que toda persona adulta aprende en base a su interés. Y tercero, ese interés que la persona tiene muchas veces significa romper la rutina, que significa cambiar su cosmovisión. Entonces, el paso que el maestro tiene que hacer, ahora entendiendo ya que ellos van a aprender en relación al área de interés, es cambiar la cosmovisión en base a las cosas que ya están. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos muy rutinarios. De hecho, cuando yo miro la vida de Cristo, Cristo vino a cambiar la cosmovisión de lo que era el cristianismo, o cómo se veía el evangelio, o cómo se veía la religión en su época. La cambió, pero no cambió el principio, sino cambió la forma de hacerlo. Oíste que fue dicho a los antiguos, cometerán, pero yo os digo, si alguno, y cambió la forma de pensar. Y si alguien te golpea en la mejilla, vamos, ayúdenme, ¿qué dicen? Ponle la otra. Por lo tanto, nosotros damos cuenta que la visión que tenía Jesús fue una visión, fíjense, que suplió la necesidad de la persona. Ahí está Jesús con la mujer samaritana, dame de beber. Segundo, enseñó de una manera andragógica. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¡Wow!
el área de interés de ellos. Y tercero, hizo algo muy interesante, cambió la cosmovisión. Nadie ha hablado como este. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que Jesús fue el maestro por excelencia, porque entendió los tres principios. Toda persona que siente una necesidad necesita aprender, y si necesita aprender es porque quiere cambiar su cosmovisión, quiere dejar de ver las cosas como las ve hasta ese momento. Entonces, aquí nosotros entramos, aquí nosotros podemos compartir, podemos de alguna forma desarrollar un área de pensamiento que nos permita generar acciones. Y aquí yo voy cambiando algunas palabras. Por ejemplo, un maestro de escuela sabática tiene que centrarse más. ¿Ya? Ahora vamos a ir al punto. Tiene que centrarse más en el trabajo personal con sus alumnos que en el trabajo grupal, en este caso del sábado por la mañana. Por lo tanto, el maestro de escuela sabática entiende y redefine, ojo con la palabra, redefine ciertos conceptos. Por ejemplo, miren, me gusta cuando en el libro de Marco, este texto siempre lo utilizamos nosotros para mostrar la doctrina del sábado, pero este texto tiene una implicancia mucho más soteriológica en el contexto de la salvación que el simple hecho de aplicarle una doctrina, ¿cierto? Dice lo siguiente, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa de qué, del sábado. Por lo tanto, al nosotros notar el sábado, nos vamos dando cuenta de un detalle. La connotación del sábado no es una connotación simplemente de asistir sistemáticamente todos los sábados a la iglesia, sino que el sábado es el resultado de la adoración y de los momentos que yo genero para estar con Dios. No sé si me hago entender la idea. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, Por lo tanto, sí, ahora sí. yo tengo que cambiar la cosmovisión del sábado. Yo no puedo ir el sábado por un compromiso, no puedo ir el sábado simplemente porque Dios lo dice en Éxodo 20, no puedo ir el sábado porque si no guardo el sábado entonces estoy faltando los mandamientos. No, el sábado simplemente es el resultado de mi experiencia con Dios durante la semana. Por lo tanto, si yo no tengo un encuentro personal con Dios en la semana, voy a ir el sábado entre las 10 y media para saltarme la escuela sabática y a ver si predica el pastor Godoy u otro pastor que me gusta cómo predica. Y listo, y acabé. Pero cuando nosotros vemos que el sábado es el resultado, nos vamos a dar cuenta que el sábado se nos hace corto. ¿Por qué? Porque no hallamos de qué forma poder agradecer a Dios por todo lo que ha hecho durante la semana. Entonces es tiempo de nosotros poder ir cambiando ciertos conceptos. Y es necesario que nosotros los cambiemos. Por eso que nosotros tenemos que redefinir términos. Y aquí ya estamos redefiniendo un término. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que la función principal del maestro de escuela sabática no se produce, o la influencia del maestro de escuela sabática no se produce necesariamente en la forma de la lección, sino en la capacidad de relacionarse con sus alumnos durante. Una semana. Si quieren que vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Yo les puedo mostrar bíblicamente algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, menciónenme ustedes cuántas veces se menciona Jesús en sábado, o cuántas veces aparece el trabajo de Jesús en sábado. Pastor, no estoy diciendo que Jesús no guardaba, al contrario, Jesús guardaba el sábado. Pero noten que en muchas ocasiones no se habla muchas veces de lo que Jesús hacía el sábado. Sabemos que iba a la sinagoga, sabemos que se levantó a leer, según era la costumbre, sabemos que hizo milagros en sábado, pero si ustedes miran sistemáticamente todos los evangelios, se dan cuenta que se muestra más a Jesús haciendo un trabajo personalizado durante ¿qué? El sábado. No, La durante la semana. semana. La semana. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Porque aquí nosotros tenemos que darle vuelta al concepto. No que el sábado fue hecho por causa del hombre, del hombre por causa del sábado. El sábado yo me gozo. ¿De qué me gozo? De las cosas que Dios ha hecho en la semana. ¿De qué me gozo? De la experiencia que he tenido con Dios en la semana. ¿De qué me gozo? De lo maravilloso que ha sido Dios durante la semana. Por lo tanto, la función principal de maestro consiste muchas veces en poder desarrollar una relación con sus alumnos, no dentro del contexto de la lección, sino dentro de la interacción con ellos durante
La semana. Dígalo con la semana. La semana. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, ok. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque eso nos permite entonces a nosotros cambiar la cosmovisión de lo que significa el trabajo en la iglesia. El trabajo en la iglesia no se puede limitar a un espacio reducido o a ciertas horas determinadas, sino que el trabajo tiene que ver, cuando hablamos de la iglesia, tiene que ver con personas. Trabajo que se ve mayormente gratificado cuando lo hacemos durante la semana y simplemente el sábado es el resultado de haber hecho eso. Entonces, el maestro primero gana influencia sobre la gente. Y cuando hablo de una influencia, no estoy hablando de una influencia negativa, sino que hablo de una palabra que a mí me gusta, que es trascendencia. ¿Conoce la palabra trascendencia? Una de las cosas que, si usted me permite ser honesto, una de las cosas que más me costó a mí entender, y soy honesto, que más me costó muchas veces poder comprender en mi adolescencia, fue que yo nunca entendía la lección de escuela sabática. La estudiaba, pero no la entendía. Y me trataba después, cuando ya me fui para ser pastor, a estudiar para ser pastor, dije, ¿cuántos hermanos leen sin entender? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos hoy día? Voy a poner la lección del pastor Bullón. ¿Eh? Vamos a poner la lección de crecer más. Esa es súper didáctica. Ah, ahí está la lección. La estudié. No, el tema principal tiene que ver con la lección en sí, sino con la interacción que yo tengo como maestro, cómo yo le voy desarrollando hábitos o voy desarrollando un interés para que la persona le guste leer la Biblia. Vamos a un ejemplo bíblico, mire. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Yo voy a llevar los libros de Lucas para que ustedes vean cómo esto se desarrolla. De aquí yo quiero que ustedes me ayuden con algunos elementos. Lucas capítulo 24 aparece la expresión del camino, ¿ya?, de estos dos discípulos que venían caminando Maús. Y yo quiero que ustedes noten un poquito este elemento que yo les estoy hablando, de aquí lo saqué. ¿Ya? Dice lo siguiente. Dice, iban dos discípulos camino a Maús, iban hablando de todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Y aquí hay que contextualizar. ¿Qué había acontecido? La muerte de La Cristo. muerte de Jesús. Muy bien. Por lo tanto, fíjense que iban con una necesidad en el corazón, iban con un problema en su corazón. Necesitaban que alguien los consolara porque habían quedado desconsolados, y el texto después lo dice, porque Jesús no había tenido sus Promesa. expectativas. Expectativa. Ya, muy bien, promesa, expectativas. Miren ahora. Y se le acerca esta persona, que nosotros sabemos que es Jesús, y se le acerca y le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros? Claro, la versión nuestra nos dice, ¿qué pláticas son estas? Así como que fuera muy, oye, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? No. La verdad es que cuando uno va al idioma original y va viendo ciertos elementos, ¿de qué están hablando? ¿Por qué van tristes? Les dice él. Y no trata de captar el interés de ellos. Y ellos, fíjense, entendiendo la necesidad, comienzan a decirle, respondiendo uno de ellos que se llama Cleopas, versículo 18, dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe las cosas que ha pasado? Y fíjense, le logra captar la necesidad, logra captar el interés en base a su necesidad. Ahí está el concepto. Y le empieza a decir, ¿qué cosa le dice Jesús? Y le dijeron de Jesús Nazareno, que fue ahora un profeta, y empezaron ellos a describirle todas las expectativas que ellos tenían. Y dice, pero nosotros esperábamos, versículo 21, dice, que él era el que había de redimir a Israel, y por lo tanto sus expectativas se habían ido al suelo, dice. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han dicho por ahí, dice él, nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, que de día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que me dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y aún así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Por lo tanto, noten, había logrado captar la atención, pero ahora lo sorprende este forastero. Le dice, pero ¿por qué ustedes son tan insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? No era necesario, le dice, que aquel Cristo que ustedes me hablan padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ahora noten lo que hace. Y él, para poder suplir la necesidad de ellos, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él
Decían. decían. Por lo tanto, fíjense, logró captar su necesidad, comenzó, acuérdense, a interactuar con ellos. Fíjense el orden, ¿ok? Y cuando estaba interactuando con ellos, ahora comenzó a cambiarle la cosmovisión, porque comenzó a hablarles de la esperanza, ¿ya? Y dice, mas ellos le obligaron, dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ella. Era tanto el nivel de conversación, lo grato que era la conversación, que dijeron quedarse con ella. Dice, y ahora añade, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, dice, le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él, dice, desapareció de su vista. Y decían unos al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Por lo tanto, la experiencia más grande para un maestro tiene que ser esta, que cuando ustedes abran la escritura, tienen que llevar por poder de Dios a que el corazón de las personas arda en su interior. ¿Notaron un poquito el concepto? Entonces, Si a mí algo que lo que a mí me encanta es cuando la gente me hace preguntas. Y donde voy, jamás, créanme, voy a un paseo, incluso con familiares, con gente que, y me pregunta, oye, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? Y yo, dígame eso, y empiezo. Oye, ¿qué dice la Biblia? Y empiezo. Oye, ¿qué dice? Y empiezo. Y donde voy, me hacen preguntas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace primero? Escucha. Entonces, fíjense, el maestro se centra en la necesidad y para conocer la necesidad de Jesús, uno primero tiene que escuchar. Segundo, tiene que interactuar, hacer preguntas, mostrar interés. Tercero, responder ahora, pero respondiendo en base a la pregunta que le hacen, pero siempre respondiendo con la Biblia. ¿Para qué? Para que por medio de esa interacción ustedes pueda arder el corazón de sus alumnos. No sé si me hago entender con la idea. sí, pregunta. ¿Mm? Tengo una ¿Preguntas y pregunta. preguntas? No, sí, por favor, adelante. Sí, sí. Claro que los principios son escuchar, interactuar y responder. ¿Qué Sí, pasa en el caso, porque tenemos nuestra escuela sabática, y sí, durante la sí. escuela sabática tenemos el tema de la semana, pero si alguien hace o genera una pregunta en la cual a lo mejor no está en el tema y, y no estoy preparado, Ya, ¿cómo abordamos miren, esa temática? miren. eh, a ver, aquí es que justamente yo voy a entrar al otro plano. Hablamos el tema del maestro, porque yo creo que les quede claro la cosmovisión. Un maestro de escuela sabática no es aquel que toma la lección, ¿ya? Sino aquel que es capaz de interactuar, suplir y atender la necesidad de sus alumnos, pero en la Trascendente. semana, En la en la semana, ¿sí? semana, no el sábado. Sí, sí. El sábado es el resultado de juntarnos. Oye, me fue a ver, gracias por ir a ver, mi hermano. ¿Sabes quién hizo muy bien su visita? Gracias. O hizo muy bien su llamada. Ahora, cuando se trata de la lección de escuela sabática, yo necesito ahora que la lección de escuela sabática debo resumirla en principios. Hay respuestas que yo no se las puedo dar a las personas. Me hacen preguntas, a veces yo estoy tratando un tema, por ejemplo, el estado de los muertos, que a mí me encanta ese tema. Esta lección para mí fue fantástica, porque si hay un tema que me gusta justamente es esa, y el otro tema que me gusta es el juicio investigador. Me encanta hablar del tema del juicio investigador, ¿ya? Pero cuando me hacen preguntas relacionadas, por ejemplo, con el juicio investigador, estamos estudiando el libro Génesis, yo trato de responder las preguntas. Mire, esa pregunta la tenemos que dejar para más adelante porque no tiene que ver con el tema, pero permítanme dejar la siguiente enseñanza. Y aquí ustedes van a entender que a mí me gusta bosquejar ciertas cosas. Entonces yo hago un bosquejo de la lección y miren lo interesante. Y como ya les he dicho que nosotros andragógicamente aprendemos en base al interés, usted busque las frases que le interesaron de la lección. No necesita repetir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Haga simplemente una línea de pensamiento Somos. en base al interés. Dígame, por favor, mi querida. Pastor, con la misma pregunta que le hizo el hermano ¿Sí? Rodrigo, si el alumno hace una pregunta la cual yo no estoy preparado para contestar,
¿puedo yo traspasar esa pregunta a los demás alumnos? Tomando en consideración que muchos de los que están ahí son muy estudiosos y podrían contestar o dar una respuesta. Claro, miren, a ver, ¿Cómo veces podemos uno, hacerlo? sí, a veces, por Sería ejemplo, a uno le aconsejable, esa complica, es la pregunta. sí, a veces a uno le complica, hermana Regina, ¿cierto? Sí, le complica algunas cosas porque no necesariamente el que yo sea estudioso significa que entiendo las preguntas que la gente me hace. Ya, es un tema sumamente delicado, sin ofender a nadie, por supuesto, pero no necesariamente la persona, a veces es tanto el estudio que tiene que el mismo estudio lo confunde y al final la persona muchas veces sale más dudativa que otra cosa. ¿Ya? Entonces, en algunas ocasiones, yo no tengo respuesta a todo, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido a Elizabeth, que hermana, mire, yo, muy buena su pregunta, me permite anotarla y la respondemos en el grupo pequeño del martes, y ahí está donde la unidad de acción tiene que generar el espacio. O la llamo después, incluso la misma pregunta que le hace, a usted le puede servir, una, para estudiar la temática, a usted, y segundo, para poder generar un momento de interacción con la persona durante la semana. Entonces yo lo veo más que nada como una posibilidad o como una Una oportunidad. oportunidad de poder generarle un espacio, una interacción. Oye, ¿sabes qué? Voy a anotar tu pregunta. Hola, ¿sabes qué tengo para contestar tu pregunta? De verdad, sí, mira, la verdad es que estoy analizando y usted le va respondiendo. Incluso cuando nosotros respondemos de manera más personalizada, la persona logra entender y captar inconscientemente una preocupación nuestra hacia él. Cuando se la dejamos al grupo, de repente es como, no sé, pareciera que cada cual da su respuesta y la persona va mirando y a veces incluso la persona se puede llegar a sentir más incómoda. No sé si me hago entender, Sí, porque detrás de cada pregunta existe un universo de cosas que la persona necesita ser respondida. Me gusta, quizás se lo voy a explicar con un dicho que siempre me enseñó mi abuelita y cuando me vienen casos pastorales a mi oficina o me piden un caso pastoral o que atienda algún caso pastoral complejo, yo le digo así a las personas, nadie conoce el fondo de la olla sino el cucharón que la revuelve. ¿Ya? Yo necesito entender de que no todas las personas, incluso hay preguntas que te hacen porque hay una necesidad mucho más de fondo. En base a muchas preguntas que me han hecho, he descubierto abusos que las personas han recibido. Entonces ahí donde está la señal de alerta para poder ir descubriendo. Ahora, puede ser bueno que nosotros le digamos a los más sabios, con muchos que incluso van a la escuela sabática a discutir, quién sabe más. Y eso es algo real, es muy real. Pero no se trata de discutir, sino que se trata que el desarrollo de la escuela sabática sea aplicable para nuestra realidad, ¿ya? Y sea aplicable para nuestro presente. No sé si me hago entender, querida hermana Regina. Entonces yo prefiero que muchas veces a lo mejor la pregunta la vamos a responder nosotros, o bien generar esa oportunidad para poder interactuar, porque puede ser que la persona me esté queriendo pedir ayuda. Y por eso que el maestro es tan fundamental, Gracias, pastor. Se ¿ya? entiende, claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar ahí con las personas. Muy bien. Por lo tanto, vamos a lo último, ¿cierto? ¿Ya estamos listos? ¿Usted me dice nomás? Yo no, sí, ahí, es usted me dice nomás. vigilia. Hay vigilia, está bien. Es vigilia. Entonces, miren, vamos entonces a solamente a compartir, por ejemplo, voy a usar uno de mis sermones preferidos, lo voy a compartir con ustedes, que veamos cómo nosotros práctico de la lección de escuela sabática. ¿Ok? Vamos a la Biblia entonces, el libro de Lucas. Déjenme aquí buscar aquí. Ok, vamos aquí al libro de Lucas. Capítulo 10. Y aquí vamos a estudiar un poquito las implicancias de la palabra del buen samaritano en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? ¿Estamos? Imagínense que empezamos el día lunes, martes, miércoles. Voy a resumir la lección. Primero que nada, siempre la lección de escuela sabática va relacionada con un texto central.
Y en este caso vamos a colocar el ejemplo de Lucas 10, 25. Voy a leerlo rápidamente y lo vamos a generar de manera más sistemática. Dice, y aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, 25 en adelante, se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Cómo la estás interpretando? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu ¿cómo? A ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La expresión haz esto y vivirás, voy a leer, perdón, y después me estoy saltando todos los principios, voy a leer primero, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo, perdón? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, perdón, y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, tú usó misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí nosotros tenemos varias implicancias que podemos extraer. Por ejemplo, la primera, no siempre la necesidad de las personas muchas veces apunta a una respuesta, sino que muchas veces apunta a un confrontamiento. Ahí va el primero. Por lo tanto, la primera, la idea, comienza inmediatamente, vamos a resumir nuestra lección de escuela sabática, hablando de que no siempre las personas buscan preguntar, sino muchas veces confrontar. Y muchas veces la confrontación, a ver, tiene que ver con la necesidad que surge en el corazón, y volvemos al tema de la necesidad. Segundo, cuando Jesús le pregunta qué está escrito en la ley, cómo están leyendo, lo que le está diciendo en palabras más sencillas, es simple. Le está diciendo, mira, ¿cómo estás interpretando la Biblia? Y aquí viene el segundo principio. El segundo principio tiene que ver que muchas veces nosotros interpretamos la Biblia en base a lo que queremos y no necesariamente a lo que ésta dice. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ustedes saben que esa es mi frase. ¿Me siguen? Sí, Estamos bien, pero háganme algún gesto así, pues, háganme, que yo aquí estoy. Ahí los que están con la cámara para acá, por lo menos deje el agüita al lado y háganme un gesto así, por lo menos. Muy bien, que avance. ¿Ya? interesante. Entonces muchas veces él para justificarse, él dice lo siguiente, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, ¿cómo dice? A ti A ti mismo. mismo. Por lo tanto, fíjense que él responde de manera correcta la forma en cómo la Biblia presenta el amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿cómo dice? A ti mismo. Pero sin embargo, Jesús le dice, bien has respondido. Haz esto, le dice, y vivirás. Por lo tanto, fíjense que Jesús nunca no destaca la forma que él tiene de ser buena persona, porque este hombre era una buena persona. Haz esto, dice, y vivirás. Entonces, él queriendo justificarse a sí mismo, y ahora ya Jesús entró en ¿cómo se llama? El dedo en la llaga. Picar, a Entonces, pero picar. él queriendo justificar, porque le dejó el bichito. ¿Cómo estás leyendo? ¿Estás interpretando en lo que tú quieres? ¿Como tú la estás interpretando en lo que tú quieres que la Biblia te responda a ti mismo? ¿Cómo quieres que la Biblia? No, dice la Biblia, dice, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con tu mente, con tu alma, y a tu prójimo también. Y bien, y él le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, y aquí hay un gran problema que todos los hombres tenemos, que nos gusta justificar nosotros mismos. Sí, un tema que nosotros no podemos justificarnos ante Dios, solamente Dios nos justifica. Y ahora añade, dice, y él dijo, ¿quién? Y Jesús le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces, comúnmente nosotros cuando leemos la Escritura señalamos que el prójimo, ¿quién es? Hemos escuchado sermones, hemos hecho dramatizaciones, que tenemos que preocuparnos de la gente. Y claro, Jesús cuenta una historia. La primera historia que cuenta que Jesús de alguna forma establece, de aquí viene el principio. Dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de los ladrones, los cuales dejándolo en minuto le hirieron y se fueron. En primer lugar, Jesús establece un principio.
Las circunstancias adversas de la vida nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. A todos nosotros nos pueden robar, ¿o no? A todos nosotros nos pueden asaltar. Por lo tanto, las circunstancias adversas de la vida es para todos. Segundo, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Por lo tanto, un hombre que estaba muy acostumbrado a conocer la Biblia, a conocer todos los ritos, a conocer todas las liturgias, a estar cada sábado en el templo, dice que a pesar de que lo miró, lo vio y pasó de largo. Por lo tanto, Jesús establece un principio. El hábito no es el móvil. No por el hecho de que yo me sienta que soy cristiano significa que lo soy. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es que lo que yo crea actúe en mi ser. Y se dan cuenta que muchas veces la religión está llena de personas que lo único que hacen es Parecer vivir de cristiano. concepto, vivir de concepto. Después les voy a contar una historia. Acuérdenme que después les voy a contar una historia. ¿Ok? Oh, Para ilustrarla. ¿Ok? Ok. Segundo dice, asimismo dice, un levita, llegando a aquel lugar, viéndole, dice, pasó de largo. Todos conocemos que el comentario bíblico establece que venía la fiesta, una de las fiestas judías, y ellos tenían que estar limpios. Por lo tanto, el tocarle ya le significaba. Pero este levita que también conocía toda la misericordia, en que incluso este levita estaba constante en el templo, lo miró y pasó de largo. Por lo tanto, fíjense que para él, el hecho de que él trabajase en el templo le era más importante que las personas. Interesante. Muchas veces para nosotros, en la El cargo que iglesia, ostentaba. el cargo que ostenta o el hecho de nosotros ir a la iglesia nos pareciera que es más importante la iglesia, el lugar, el templo, que las propias personas que van. Dice, así me llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a qué cosa? La misericordia. Por lo tanto, noten que este samaritano fue movido a misericordia. ¿Qué significa? Que la misericordia no es algo innato que esté en nosotros. Es algo que se produce cuando nosotros, independientemente de nuestra relación, permitimos que Dios obre. ¿Me siguen? no. Sí, sí. La misericordia no es Totalmente. algo nuestro, no es algo que yo lo tenga en el corazón. Simplemente surge cuando yo permito que Dios obre. Y a lo mejor yo puedo ser un pecador más grande, pero en algún momento de mi vida esa misericordia me puede tocar y yo puedo ser usado por Dios. Entonces no se olviden que la misericordia no es algo nuestro, es algo que es de Dios, pero es algo que se experimenta porque yo he aprendido que soy un pecador. Y por lo tanto la misericordia para Dios es grande. Por eso que cada vez que viene un caso difícil para mí, yo me hago la pregunta, ¿qué haría yo si estuviese en su lugar? Antes que decir, yo nunca habría hecho eso. Es ponerse en lugar, es simpatizar. Cuando dice, como yo misericordia, y acercándose, no le importó quién era, vendó sus heridas, dije, echándole aceite, vino, poniéndole su caldera, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, a partir de 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ya es una obra de bien. Y nosotros siempre nos centramos en la obra de bien. Y centramos que nuestra mayor necesidad, o mostramos que la enseñanza de la parábola se centra en bien nosotros hacemos lo demás cuando éste lo necesita. Y ahí terminamos. Y no, porque Jesús hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Y le responde este intérprete de ahí, ¿qué dice? El que El fue que llamado usó misericordia. de misericordia. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿de qué habla la parábola? De misericordia. ¿Ya? ¿Pero de qué habla específicamente? Aquí viene el tema que yo les vengo hablando. El amor al prójimo, de ayudar al prójimo realmente. Casi, hermana Regina, casi. Casi anduve por ahí. Pero la parábola no está hablando del amor al prójimo porque eso se entiende. La parábola está tratando un tema aún mayor. Porque fíjense que Jesús a quién le está respondiendo.
a una persona, al intérprete de la ley. Y Jesús está abordando el problema que había en su corazón. Y el problema en su corazón, ¿saben cuál era? No era que él no... El problema de él era que no aceptaba a los samaritanos. Mi prójimo no es el que está en la calle. Según la parábola, mi prójimo es mi enemigo. Mi prójimo es aquel que no soy capaz de perdonar. Mi prójimo es aquel que me cae mal. ¿Me siguen? Pero ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó mano la droga? Y él dice, el que usó de... Ni siquiera lo nombró. ¿Por qué? Porque Juan 4 dice que entre judíos y samaritanos. No se hablaba. No se habla. Entonces el problema es ese. El problema muchas veces es que nosotros tenemos que enseñar que la lección de escuela sabática es aplicable a nuestro diario vivir. Hay alguien que te hizo un daño en tu vida. Hay alguien que a lo mejor te en el nombre del Señor, perdónalo. Y hago la pregunta, ¿el perdón es transversal para todos? Sí, para buenos y para malos. Entonces, lo que yo quiero de alguna forma es poder que ustedes se den cuenta de que tenemos que empezar a enseñar, extraer enseñanza de la lección de escuela sabática, extraer esas enseñanzas que son tan interesantes por temáticas que tienen que ver con nuestro interés, pero de alguna forma reflejan la necesidad de suplir. Hoy día existe una gran necesidad de perdón. Si usted me pregunta a mí como pastor, el gran problema hoy día de nuestra sociedad es que no es capaz de perdonar. Existe una ideología dando vueltas, incluso ha entrado en nuestra iglesia, una ideología de país, sociológicamente que ha entrado en nuestra iglesia, de que aquí nosotros tenemos que pagar el que la hace. Y queremos justicia. Y anhelamos por justicia. Pero yo le hago una pregunta. Cuando el Señor habla de justicia, ¿qué Él es juez justo? ¿Cuáles son las bases de la justicia de Dios? Díganme, ¿la venganza? No, ¿cuál? El amor y la misericordia. El perdón. La justicia de Dios se manifiesta ¿dónde? En el perdón. Y ahí vemos a Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo justo por nosotros. ¿Para qué? Para Para que tuviéramos perdonarnos. perdón. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia y la lección de escuela sabática son necesarias para poder extraer lecciones a nuestro diario vivir. No es para darle palos. No es para mostrar que usted sabe. No es para mostrar que usted, sin usted la lección no puede avanzar. No. Pastor, me dicen algunas personas, usted no me puede sacar como maestro porque no hay nadie que enseñe como yo. No hay nadie, pastor, nadie. Y nos olvidamos que aquel que enseña, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que lo utiliza usted. Entonces ahora entendemos otra definición de concepto. Mire, y permítame solamente extrapolarla para finalizar con una idea principal. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de misión, nunca se olviden de esta frase. Por eso es necesario redefinir conceptos. Ahí me tomo la frase que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no son capaces de leer ni escribir, sino aquellos que no son capaces de aprender y reaprender. La frase para la misión es el medio escogido por Dios para salvar, A las personas. no al Almas. misionero, al Almas. misionero. ¿A quién quiere salvar Dios? Por medio de la misión. Un misionero. A mí, pues. Y como consecuencia de este acto, salvar a los que le escuchan. Por lo tanto, yo no cumplo la misión para ganar almas. Cumplo la misión para que día a día Dios me salve a quien. Amén.
Entonces necesitamos nosotros entender de que debemos llevar la Biblia a o la lección de escuela sabática a elementos que nos permitan aplicarla a nuestro diario vivir, que nos permitan entenderla bajo una perspectiva en la cual supla nuestra necesidad y de alguna forma ser, ¿cómo lo puedo llamar? Ser hombres conforme al corazón de Dios. ¿Me siguen? Entonces, he aprendido en mis años de ministerio que muchas cosas que me enseñaron de doctrina son buenas, pero necesito aplicarlas a nuestro diario vivir. ¿Y saben qué? Mi grande sermón y mi sermón de los 6 pasos de la fe, o los sermones que me ha tocado compartir con ustedes, ¿saben de dónde los he sacado? ¿Saben de dónde? De la Biblia. De la lección de escuela sabática. Esa la lección ha despertado ideas en mí. ¡Wow! Hace un tiempo atrás hubo una lección que se llamaba La ciencia de cada... ¡Wow! Me gustó esa lección. Otra lección que la escribió el doctor Roberto Badena. Cristo y la ley. ¡Wow! Me enseñó algo de la ley. No le voy a entrar el tema de la ley porque así sí que queda la escoba. ¿Ya? Pero ¡wow! Entendí lo que era la ley. Y fui dándome cuenta de muchos elementos. ¿Me escuchan, cierto? A ver, hábleme alguno por ahí. Sí, Lo escuchamos escuchamos. fuerte. Sí, Lo que pasa pastor. es que se me Sí, claro. descargó el audífono. El AirPod. Ok, excelente. Así. Entonces, debemos nosotros, como maestro, encantarnos con la Biblia. Primero nosotros. Y luego transmitirle esa pasión como creo haberles transmitido esa pasión a ustedes. Leer la Biblia, pero aplicarla a nuestro diario vivir. Interactuar con los alumnos en la semana y desarrollar en ellos, buscar a Dios constantemente y desarrollar habilidades y competencias para que los dones espirituales le hagan sentirse que Dios quiere y necesita que usted cumpla un ministerio. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, falta la historia que nos iba a contar. Ah, la historia. Perfecto. Chuta. A veces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con aquellas cosas que nosotros decimos. Ya, hace un tiempo atrás, mi mamá me llamó llorando. No le cuento a mi mamá esto, ¿eh? Mi mamá me llamó llorando, desconsolado. Como decía, hijo, me decía, ¿tú crees que yo? Y tal cual, ¿eh? ¿Tú crees que yo? ¿Tú crees que yo? A ver, ¿tú crees que Dios me ame a mí? Sí, mamá, si el amor de Dios es grande, maravilloso. Uf, el amor de Dios no tiene, no te lo puedo explicar porque es maravilloso, hijo. Estoy muy triste, muy triste. Y mamá le dio cuenta. Entonces ella me cuenta en su forma de ser. Me dice, hijo, lo que pasa es que tú sabes que a mí me gusta ayudar en la iglesia. Mi mamá lo sé. A mí me gusta ser diaconisa, me dice, ya me gusta ayudar con el mantel para la cena del Señor, con el pan, con el jugo de uva, generar unos arreglos preciosos que hace mi mamá cuando se trata de la cena del Señor. Yo diría, yo estaba abajo y a mí este año no me escogieron como diaconisa, pero yo igual, como la diaconisa, igual, dije, yo le ayudo, hermana, yo le ayudo. Y esta directora de diaconisa dijo, por favor, hermana, ayúdeme porque yo no sé. Entonces ella estaba ahí compartiendo. Y de repente un hermano de iglesia escucha que conoce a mi mamá, que vive cerca de donde vive mi mamá, y le pregunta, ¿dónde vas, pues, hermana? Le dice, no, voy ahora en este momento a alistarme a preparar el pan, le dice, y el jugo de uva para mañana ayudar en la cena del Señor. Y ella le dice, ¿y usted? Le dice, sí, le dice, pero ¿cómo usted, si usted se indigna de participar en la cena del Señor? Usted no puede participar en la cena del Señor porque usted es una persona indigna. Yo la he visto acá de repente. Usted sale acá, yo la he visto a veces discutir con su esposo, por lo tanto usted es una persona indigna de poder participar. Y usted va a tocar con esas manos el pan que es tan sagrado.
Entonces ella lloraba porque tenía su pena muy grande. Y yo decía, pero mamá, mira, permíteme ponerte algunos ejemplos que quiero que estés tranquila. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra fe, y el padre de la fe fue un hombre que mintió. Fue un hombre que no obstante, a pesar de que Dios le había prometido tener un hijo, se involucró con su concubina. Y a pesar de que durante mucho tiempo cometió cosas más complejas que a lo mejor discutir, la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Si quieres que siga, le dije, yo te puedo contar la historia de David, que fue un hombre tremendamente, pero tremendamente grande ante los ojos de Dios, pero que lamentablemente cometió muchos errores y su error más conocido, ¿cuál es? La ¿Cuál es? mujer que El codició. adulterio con Betsabé. Eso es. Y a pesar de que cometió muchos errores, nunca dejó de ser rey y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, si vamos a seguimos la historia de Salomón, un hombre muy sabio, un hombre muy próspero, pero que lamentablemente en su sabiduría, en su prosperidad, se olvidó de Dios a tal punto que se alejó completamente de Dios. Pero Dios de igual manera lo tenía en mente. Hasta que llegó a escribir, ¿saben qué? Me he dado cuenta después de haber alejado de Dios y haber pasado las 1001, me di cuenta que lo único que hay que hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y lo más probable es que nos encontremos con ellos en el cielo. Y por una razón muy sencilla, porque que fueron indignos, el amor de Dios los hizo dignos. Por lo tanto, yo te aconsejo que mañana participes, porque lo que te hace digna no eres tú, es lo que el Señor es y hace. No sé si me hago entender. Amén. Esa es la intención de un maestro, motivar. Esa es la intención de un maestro, enseñar, traspasar la experiencia. Y si hay alguien que le dije, mamá, que te entiende, soy yo. Porque nunca he sido una persona perfecta. Muchas veces puedo ser una persona indigna, pero es la gracia de Dios la que me permite todavía estar en sus caminos. No sé si habrá alguna pregunta, pero ya para finalizar ya. Disculpe, pastor, yo no soy maestra. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Bueno, Pero me gustaría saber qué es lo que no lo alcancé a notar, vivir de concepto, porque yo no quiero vivir de concepto. Claro. Perdón. Lo que pasa, mi querida Jacqueline, ¿cierto? Ok, Jacqueline, los Ajá. conceptos tienen que ver con nosotros vivimos simplemente porque alguien nos dijo lo que tenemos que creer. Pero otra cosa es cuando nosotros la vivimos. ¿Y dónde se vive? ¿Dónde el concepto deja de ser un concepto? Cuando nosotros aprendemos a interactuar con otras personas, a preocuparnos de otras personas. Por eso que es interesante que se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está el primer punto. Y a tu prójimo, segundo, como a ti mismo. Yo tercero. Por lo tanto, lo que yo les estoy compartiendo con ustedes, lo que yo en mi corazón tiene que ver con la interacción que tengo con Dios, primeramente en su palabra, y segundo, con mis semejantes en mi diario vivir. Todos los días yo a alguien le hablo, todos los días estudio con alguien, a todos los días a alguien le digo que el Señor le ama. Y eso es lo que me permite ver cuando escucho las historias tristes. No voy con la intención de juzgar, voy con la intención de abrazar, de levantar. Eso es dejar de ser conceptual, vivirlo, ponerse los zapatos de otro, caminar por las mismas sendas que Cristo caminó. Y cuando yo miro las huellas de Jesús, las huellas de Jesús, si es cierto, nos llevan al Calvario. Primero pasaron por muchas casas, por muchos hogares y por muchos lugares donde lo único que hizo Cristo fue cambiar y transformar el corazón de la gente. Eso es dejar de ser conceptual.
es lo que yo puedo hacer por otros en la semana. No sé si queda claro, hermana Jacqueline. Sí, pastor, muchas gracias. Que Dios- ¿Alguien más? Perdón. Pastor, buenas tardes, Pastor Hugo. Bien. ¿Puedo hacer una Sí. consulta? Ujú. Ya. ¿Cómo se puede manejar, por ejemplo, cuando en una clase hay un integrante que siempre le gusta opinar y aunque se apasiona opinando y de pronto a veces ideas más subjetivas, pero toma los minutos y como que se le olvida, parece que hay más integrantes y dejar el tiempo y el espacio para que otras personas puedan manifestar? Cuando si hay miembros de la clase que no hace mucho tiempo que son bautizados y tal vez a lo mejor ellos pueden tener la preferencia para que puedan expresar todas sus dudas y el maestro seguramente no le dice nada para a lo mejor no hacerlo sentir incómodo a él, pero también uno siente enorme que se dé eso porque de pronto ya se termina el tiempo y se quedó gran parte del folleto que no se vio el contenido porque una persona opina todos los minutos. Si yo quiero, por ejemplo, lograr un cambio que de alguna forma sea significativo en el tiempo, que sea trascendente en el tiempo, ¿dónde empiezo? ¿En la clase o en la casa de la persona? En la casa. En la semana. Entonces siempre es bueno, cuando me tocan estos casos, conversarlo. Amigo, mira, yo sé que a ti te gusta hablar, yo entiendo tu punto, pero mira, hay otras personas que necesitan escuchar, necesitan de alguna forma quedarse con usted. Y uno va bajando al corazón de la persona. Hablo, explica, incluso antes de empezar la clase, esta clase no trata muchas veces de que nosotros podemos venir a mostrar quién sabe más, sino venir a traer lecciones que se apliquen a nuestro diario vivir. Y ahí usted va explicando, de a poquito. No es un cambio que surja de la noche a la mañana. Hay cambios que son complejos. Pastor, también Dígame. agregar que muchas veces las personas que opinan y hablan y no dejan a los demás poder participar, tienen mucha necesidad de que los visiten, tienen necesidad Ujú, de hablar, ujú. tienen necesidad porque están pasando por crisis o por momentos difíciles. No es que la persona hable porque ese día quiso hablar mucho, es porque está llamando la atención para que lo visiten y vayan a conversar con él. Claro. Mire, le hago una, quizás un breve análisis para poder responder también a ambas partes. La iglesia es un lugar muy bonito, es un lugar que nos acoge, que debiera hacernos sentir bien, lugar donde nos sentimos bien. Incluso nos sentimos considerados cuando el mundo no nos considera. ¿Ya? Y es en esta declaración que yo quiero decirle que muchos hermanos de otras partes, no aquí en la misión central, sino de otras partes, ¿ya? Muchas veces se sienten muy, ¿cómo es la palabra? Se sienten que la iglesia les presta atención. Se lo voy a explicar con mi padre, no me malentiendan, pero mi papá era carabinero, ¿ya? Entonces cuando él salió de carabinero tenía que buscar algo que le llenara su corazón, porque para él carabinero era todo. Entonces, ¿dónde encontró que llenar ese vacío? A ver, les pregunto a ustedes, ¿dónde? ¿Dónde? Escuela En sabática, la en la iglesia. iglesia, en la iglesia. Entonces él llegó, se bautizó. Y como tiene una disposición de oro, porque yo lo admiro 24/7, si algo que a mí me enseñó que 24/7, hijo, 24/7. Ni año nuevo, no, cuando se necesita, ahí está. Y él me enseñó, por su disposición, adivinen de qué lo escogieron. ¿De diácono? De Primer diácono anciano. y de anciano de iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando él se sintió que era anciano de iglesia, le dijeron, ¿usted es un anciano de iglesia? Él se sintió que tenía la misma autoridad que cuando estaba en carabinero. Entonces llega así, adelante hermano, pase, apúrese, apúrese, 5 minutos. Hasta que un día conversé con él y dije, papá, el ancianato no tiene que ver con el hecho de marcar un estatus.
sino de servir, de enseñar. Y claro, inconscientemente la iglesia le daba lo que en algún momento Carabinero también le dio. Hay mucha gente en la iglesia que necesita llamar la atención. Y ahí están, se paran, reclaman, se enojan, hacen cosas y quieren llamar la atención. Y nuestra función es pastorearlas, porque el maestro con la serie 3 cosas: pastorearlas, ¿ok? Entrenarlas y enseñarles. Entonces, nunca se olviden que la iglesia siempre va a haber ese tipo de personas, pero es bueno conversarlo. Yo a veces le comento a los pastores, a la asamblea de pastores, eduquen a su gente. Ok, les voy a poner un ejemplo también para hacerlo práctico. Los que me conocen, o los que han tenido la oportunidad de conocerme, yo tengo un problema. Soy demasiado mañoso para comer. Muchas cosas me hacen mal. Por ejemplo, la ensalada de cebolla me hace mal. Y así que más algunos van a decir, este pastor. Entonces, cuando yo voy a alguna parte y voy como pastor, yo le digo, hermanos, quiero contarles que todos tenemos virtudes y defectos. Y le hablo de las virtudes, pero ¿cuáles son mis defectos? Y soy mañoso. Y a mí, por ejemplo, me gusta el arroz, que el arroz no tenga, ¿cómo se llama esas verduras que le echan? Arroz primavera, no me gusta el arroz primavera. Le digo, chuta, es complicado, le empiezo a explicar y desde el púlpito le voy contando mis tristezas, las coloco como un desafío a superar, pero también mis tristezas. Entonces, cuando me invitan a almorzar, yo tengo la plena certeza que el que me invita a almorzar no me va a dar lo que él sabe que a mí me cuesta comer. Arroz primavera. Y yo le digo, claro, y yo le digo, por favor, pastores, eduquen a su iglesia, enséñenle que la opinión tiene que ser una opinión centrada en algo de beneficio, tal como Jesús lo enseñó: haz con los demás lo que quieren que hagan contigo. Y eso se aplica. Habla entendiendo que hay otros que necesitan escuchar. Habla entendiendo también que hay otros que quieren hablar. Y uno va generando alguna forma de hacerlo. Pero ahí está la idea de educar la iglesia, de hacerla pensar. Esta actitud está correcta. ¿Qué dice la Biblia frente a esta actitud? Listo. Y vamos educando. Muy bien, última pregunta, porque ya son las 9:15 y tengo Yo tengo una. Ya, dígame. Yo tengo una. Todo Fajardo, Bien, gusto por ustedes, saludarlo. bien, aquí estamos. Aquí estamos. Teníamos problemas con la conexión, pero veníamos viajando en el auto, pero ya llegamos a la casita, así Ya. que estamos ahí Eso, con bueno. doble internet. Oiga, pastor, mire, me gustaría que me ayudara en lo siguiente. Si es que me puede dar algunos tips, o nos puede dar a todos unos tips acerca de cómo poder llevar, ¿cierto?, a nuestra escuela sabática hacia tips, ¿ya? ¿No? Hacia una iglesia, una escuela sabática misionera, ¿ya? Enfocar en lo que yo pienso, o como mi lema de este año, puestos los focos en la misión. Entonces, ¿qué nos sugiere usted? ¿Cierto? Porque hemos hablado acerca de cómo poder mejorar la escuela sabática, cómo poder preocuparnos de nuestros hermanos, etc. Y espectacular. Pero, ¿cómo podríamos llevar a nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cómo poder motivar a nuestros hermanos? En algunas breves palabras suyas, a un trabajo misionero, enfocados en eso. Esto. Bien, voy a ocupar las mismas palabras que ocupé en un principio. Lo que nosotros tenemos que hacer para que una iglesia sea, o una escuela sabática sea misionera, no es el trabajo sistemático que yo hago el sábado en la iglesia, sino lo que desarrollo durante la semana. Es el trabajo en la semana la clave, no el sábado. Yo llevo casi 38 años en la iglesia y he visto el mismo formato de escuela sabática durante los 38 años. Y es tiempo que nosotros vamos modificando los formatos para que el sábado sea el resultado de la interacción que yo tengo en la semana con mi gente. De hecho, quizás he compartido con ustedes varias cosas. Muchos de los bautismos yo prefiero hacerlo en las casas, no en la iglesia. Pero pastor, usted está dejando... No estoy dejando al lado el templo. Al contrario, quiero que el templo, que la gente que se bautiza valore el templo. Y que el templo para ellos les sea un lugar agradable, que no sea un lugar donde... mire, este sábado, permítame ser honesto, este sábado yo bauticé una familia de 4 personas que era primera vez que iban al templo. Miraban para todas partes, nerviosos. Yo les pregunto, ¿fue grato para ellos?
Ahora pregunto, ¿cómo se ponen los hermanos de iglesia cuando están en la banca y el bautismo? Amén, amén. Ni un gesto, ni un saludo. Todos quietos. Por la formalidad, por la reverencia, como ustedes quieran llevarlo. Pero si yo lo hago en una casa, preparo el bautisterio en una casa portátil. Y esta familia todavía nunca ha ido a un templo, pero yo voy con mi hermana de iglesia, pregunto, ¿cuál interacción es más o es mejor? Va en la casa. Por supuesto, porque una, lo estoy haciendo en la casa de ellos, un lugar para ellos cómodo. Segundo, yo estoy yendo a buscarlos. Los abrazo, ¿cómo está? Bueno, si alguien, bueno, estamos contentos, en este momento estamos felices porque ellos están aquí en su casa. Es una interacción distinta. No está tan regularizada muchas veces por la reverencia, ¿sí? No me malentiendan. No es que seamos un bautismo irreverente cuando hagamos una casa, pero yo puedo pasar adelante a saludar a la gente, puedo muchas veces sentarme, incluso puedo emocionarme, puedo mostrarle mi felicidad. Más que un saludo, te felicito, hermano, Dios te bendiga aquí en adelante. Que estés bien. No sé si me puedo entender con la idea. Entonces la pregunta es, cuando yo genero esa interacción antes de llevarlo al templo y después lo llevo al templo, no es tan complejo el choque cultural. Entonces, ahí está, son los actos que yo hago de manera más personalizada en la semana, las que van a hacer que la escuela sabática sea misionera, que sea un lugar en donde nosotros podamos pastorear a nuestra gente.